dijimos que vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto durante 2 meses, que es la sana doctrina, ¿verdad? Principios de la sana doctrina. No solamente no nos hemos metido a fondo en lo que es la sana doctrina, sino que hemos visto solamente los principios de sana doctrina, pero a mí me interesa mucho que la iglesia conozca qué es la doctrina de Cristo. Yo te lo he comentado, hablando con mucha gente acerca de la enseñanza de la sana doctrina. Cada movimiento dice tener la sana doctrina. Todos dicen vivir dentro de la sana doctrina. ¿En qué consiste la sana doctrina? Para saber cuáles son las reglas de la sana doctrina, debemos de empezar por los principios de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Y la doctrina de Cristo no son situaciones legalistas. La doctrina de Cristo no son situaciones en las que entra el pensamiento del ser humano o las formas en las que el ser humano ve las cosas. Curiosamente, la sana doctrina tiene que ver con el pensamiento de Dios para nosotros. Entonces, tú te has de acordar, desde un principio dijimos, ¿qué es doctrina? Bueno, si no veniste, no lo apuntaste, lo vuelvo a decir, es un resumen, ¿verdad? La doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Otra vez, ¿qué es la palabra doctrina? Es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Otra vez, ¿qué es la doctrina? En sí, es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Eso es la palabra doctrina. Entonces, cuando tú y yo analizamos que estamos viviendo bajo la doctrina de Cristo, debemos entender que es un conjunto de ideas, enseñanzas, principios que alguien pensó y por lo tanto alguien defiende. Sí. ¿Quién lo piensa? Desde un principio, Dios. Dios es el que siempre piensa a favor de todos nosotros. Entonces, la enseñanza viene de Él, es su doctrina de Él. Cuando nosotros hablamos de doctrina, que tiene que ver con enseñanzas, con ideas. En la cultura griega siempre hubo personas, filósofos, que dejaron una doctrina en el pensamiento humanista. Los más resaltados, los más rescatables que podemos mencionar: Aristóteles, Sócrates, Platón, ¿sí? Gente que en la cultura griega dejó una doctrina, una forma de pensar a seguir. En el mundo judío, uno de los mayores exponentes del judaísmo fue Maimónides, ¿sí? Personas que dejaron una doctrina en la mente de los judíos. Hay un tiempo en la historia que se llama el periodo intertestamentario, mejor conocido como el silencio de Dios. ¿Qué pasó en ese tiempo? Fueron 450 años que Dios no habló al pueblo de Israel, ni por profeta, ni por rey, ni por nadie. En ese tiempo del periodo intertestamentario, del silencio de Dios, hubo rabinos judíos que sacaron libros para el entendimiento humano, dejaron doctrinas
quitando, ya no seguían la Torá, ya no seguían el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, ya no seguían esto, sino que ahora formaron libros como el Midrash, como el Talmud, libros de oraciones que cambiaron la doctrina, el pensamiento de Dios por el pensamiento judío. Esto es muy importante. Entonces, cada uno de nosotros, como personas, debemos entender que cada día vivimos aprendiendo doctrinas. Nuestros hijos aprenden en la escuela doctrinas. ¿De quién? De otros compañeros, enseñanzas de otros compañeros. ¿Sí? El mundo en nuestros días tiene una doctrina, y no porque el mundo tenga una doctrina quiere decir que tú y yo vamos a seguir la corriente de esa doctrina. Debemos nosotros saber, hablamos nosotros la última predicación acerca de la integridad que nosotros tenemos en base al pensamiento de Dios, la identidad que nosotros tenemos como personas al seguir a Jesucristo. Entonces, haciendo este pequeño resumen, a mí me interesa. ¿Por qué? Porque el día de hoy hay muchas doctrinas, hay muchas formas de pensar en cuanto a la Biblia, pero a mí me interesa que cada uno de ustedes conozca la esencia de la doctrina de Cristo. ¿Para qué? Para que vivamos en ella. Entonces, la doctrina de Cristo no tiene que ver con mi pensamiento, ¿sí? Ni tiene que ver con el pensamiento de un movimiento. La doctrina de Cristo, su nombre lo está diciendo, la doctrina de Cristo, la enseñanza, la forma de pensar de Cristo. ¿Cómo comenzamos todo esto? Muy bien, cuando tú y yo seguimos la doctrina de Cristo, debemos aprender que vamos a vivir como Cristo, porque somos nosotros discípulos de Cristo. No solamente somos alumnos. ¿Tú te acuerdas cuál es la diferencia entre un alumno y un discípulo? El alumno va a aprender cosas superficiales de un maestro, pero el discípulo, la calidad de un discípulo es aprender la forma de pensar de un maestro. Cuando tú y yo vivimos bajo esa forma de pensar, ¿verdad? Cuando tú y yo vivimos en esa forma de pensar, como discípulos que somos, vamos entonces a vivir, a llevar la sana doctrina de Cristo. Pensar como Jesús. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto al pensamiento? Primera a los Corintios capítulo 11, vamos para allá, ¿verdad? Primera a los Corintios capítulo 11, y vaya, esto es un resumen, ¿sí? ¿Qué nos habla? Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2. Sí, es muy interesante. Dice su palabra de la siguiente manera. Primera a los Corintios 11, versículos 1 y 2. Dice: sed imitadores de mí. Pablo decía estas palabras: sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. No solamente es la cuestión que imitemos lo malo, siempre hay que imitar al que imita a Cristo. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Instrucciones, ¿te das cuenta? Doctrina, forma de pensar. Decía Pablo: quiero que me imiten a mí porque yo imito a Cristo. ¿Y qué hace un alumno? Un alumno no imita, un discípulo sí imita. Y tú y yo estamos llamados a imitar a Cristo. Tú y yo no estamos llamados a imitar la doctrina del mundo, a vivir en pecado. Tú y yo estamos llamados a ser imitadores y hacedores
de la forma de pensar de Cristo, ¿verdad? Dice su palabra: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 13, que nos habla la palabra del Señor. Segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 13. Dice: retén la forma de las sanas palabras. Retén la forma. Es muy importante retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la esencia de la doctrina de Cristo? La fe y el amor, ¿verdad? Esa es la esencia de la sana doctrina. La sana doctrina no tiene que ver con movimientos. ¿En dónde va a radicar la sana doctrina de una iglesia? En retener las sanas palabras de Jesús. ¿Cuáles son las sanas palabras? Tener fe y tener amor. Una iglesia que no tiene fe y no tiene amor ni a sus hermanos ni a Dios, haga lo que haga, es una iglesia fuera de la sana doctrina. Entonces, ¿en dónde tú debes de radicar tu buena forma, la retención de la sana doctrina? En la fe y en el amor. Cuando tú y yo hacemos esto, entonces estamos caminando en la sana doctrina, ¿sí? El principio de la sana doctrina es el pensamiento de Jesús. Ojo, decíamos, si estamos hablando de la doctrina de Cristo, debemos de recordar que Cristo es Dios. No podemos nosotros sacar eso. Entonces, si Cristo es Dios, quiere decir que la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, no empieza en el Nuevo Testamento. La doctrina de Cristo empieza en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En donde nosotros vemos el pensamiento de Dios, lo vemos desde Génesis capítulo 1, cuando dice: y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿en dónde radica para nosotros esta parte de la sana doctrina? En Génesis capítulo 2 nos enseña algo muy hermoso. En Génesis capítulo 2, versículo 7, nos enseña. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Ojo, explicamos nosotros esto, ¿verdad? Plantó un huerto en Edén. Siempre nosotros, cuando nos hablan del Edén, uno piensa que es el huerto. No, no. Edén en el arameo significa Edihim, que bueno, en el arameo es Edihim, que significa árido. El Edén era un lugar árido, no era el huerto. Por eso hay que leer bien. Dice su palabra: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿A dónde lo plantó? ¿En qué parte? Ahí lo dice: al oriente. Al oriente de ese lugar árido, de esa llanura que era el Edén, plantó un huerto, ¿verdad? Ahí plantó un huerto. Seguimos leyendo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida. Ojo, ya lo subrayaron todos eso, ¿verdad? El árbol de la vida. En medio, también ya subrayamos eso. En medio del huerto. El árbol de la vida estaba en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Eran dos árboles. Uno era el árbol de la vida, que estaba en el centro
del huerto y otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo al hombre: puedes comer de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué el hombre codició el árbol de la ciencia del bien y del mal y no codició el árbol de la vida? ¡Qué buena pregunta! El hombre se le hizo muy bonito el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no se le hizo bonito el árbol de la vida. Satanás engañó al hombre a través del árbol de la ciencia del bien y del mal, mas no del árbol de la vida. Bueno, porque ese árbol que estaba en el centro, que muchas veces no es atractivo a los ojos, ¿verdad? Ese árbol es Jesucristo. Jesucristo para muchos no es atractivo. Jesucristo para muchos es aburrido. Jesucristo para muchos es religión, es algo más, es lo que sobra. Bien lo dice el Señor en Pedro, que esa roca que fue desechada por los hombres y que vino a ser cabeza del ángulo. Sí. Entonces el Señor nos enseña que desde un principio el pensamiento de Dios fue poner el árbol de la vida en el centro del huerto. Tú en tu vida tienes un huerto. Tú en tu vida tienes un huerto que Dios plantó. El problema es que cuando sacamos a Cristo de ese huerto, cuando quitamos a Cristo del centro de nuestro huerto, que es nuestra vida va cada día de mal en peor, porque nuestra vida ya no gira en torno a Jesús. Nuestra vida gira en torno a los problemas, en torno a las necesidades, en torno a las crisis, en torno a lo que el mundo te da. Y cuando la vida ya no gira en torno a Jesús, es un problema porque la persona pierde identidad. Cada vez que tú te alejas de leer la palabra de Dios, vas a perder identidad. Cada vez que tú pierdes identidad, te alejas de Jesús. Cada vez que te alejas de Jesús, pecas. Y cada vez que pecas, hay consecuencia para tu pecado. Y no es buena. Por eso el Señor nos enseña: siempre nuestra vida, nuestro centro debe ser Jesús. ¿En dónde sabemos nosotros que Jesús es ese árbol de la vida? Apocalipsis capítulo 2, ¿tú te acuerdas? ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 2 nos enseña el Señor quién es este árbol, ¿verdad? ¿Cuál es ese árbol de la vida? Muy bien. Allá nos dice, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice: el que tiene oído, Apocalipsis 2:7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Curiosamente, la palabra de Dios no vuelve a mencionar el árbol de la vida desde Génesis. Ese árbol no lo vuelve a mencionar hasta el Apocalipsis. En el principio de la creación y en lo último que el Señor escribe a través de Juan, nos enseña que ese árbol es Jesús. Dice otra vez: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, mucho ojo, ¿cuál es el paraíso de Dios? Dice Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, pero ahora tú ya no estás destituido de la gloria de Dios. Ahora tú ya tienes una herencia en el cielo, pero ahorita tú, en tu caminar, tú ya vives en la gloria de Dios. La gloria de Dios no empieza cuando te mueres. La gloria de Dios en tu vida empieza cuando recibes a Cristo y cuando recibes la gracia de Cristo. Entonces, cuando tú oyes la voz de Dios, cuando tú oyes la voz de Cristo, que dice: porque el que tiene oído oiga, cuando tú oyes esa voz, recibes la gracia y vives en obediencia, el Padre Celestial te dará a comer
de ese árbol que está en medio del paraíso. En pocas palabras, dice su palabra: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene añadido con él. No busques la riqueza, busca al que da la riqueza. Ama al que da la riqueza. No busques la salud, busca al que da la salud. Porque cuando tú buscas el paraíso, ya llegaste al paraíso, ahora tu fin es el centro del paraíso. ¿Cuál es el centro del paraíso? El árbol de la vida, que es Jesús. ¿Sí me estoy explicando hasta acá? ¿Sí? Cuando tú buscas ese centro, ya estás en el paraíso. Muy bien, ¿qué hago? Me voy a correr, me voy a hacer un columpio. No, ve al centro del paraíso, porque en ese centro hay un árbol, y de ese árbol, todo el que come de ese árbol vive contento y feliz. El problema del cristianismo el día de hoy es que, como ha perdido mucho la identidad por tantas cosas, problemas, doctrinas, formas de pensar, ¿verdad? El cristiano ha perdido ese objetivo que es ir al centro a buscar a Cristo. Por eso es que a muchos se les hace el camino de Dios difícil. ¿Por qué se les hace difícil? Porque no han entendido que deben ir al centro y comer de ese árbol. Cuando se come de ese árbol es delicioso. ¿A quién le gusta el mango? A todos. A mí no. ¿Verdad? Pero a mí como me encanta la sandía, a mí como me encanta la naranja y sobre todo la piña. Cuando tú comes tu fruta favorita, ¿cómo la disfrutas? Y más con chamoy, chilito, miguelito y limón, ¿no? Y cuando hace mucho calor, un agua de fruta, de la que más te gusta. En Navidad, las uvas, ¿no? ¡Qué rico! Bueno, cuando tú disfrutas algo, no puedes decir: ¡ay, otra vez uvas! No, porque lo disfrutas. Cuando estás en el camino de Dios y buscas ese árbol que te dará de comer y te saciará, créeme que disfrutas estar dentro del paraíso. Pero eso habla de una identidad como hijo de Dios. Eso habla de una identidad que nosotros cada día debemos de buscar. ¿Cómo? Vamos a verlo, ¿verdad? Entonces, Cristo enseña su doctrina, su forma de pensar desde un principio. Dios poniendo en el centro del huerto el árbol de la vida. Amén. Sigue diciendo, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos al pensamiento de Dios, porque es la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, cuando tú obedeces a ese principio bíblico, tendrás bendiciones en tu vida. Cuando tú no obedeces y buscas la bendición por otro lado, sí encontrarás una bendición, pero esa bendición te va a acarrear tristeza a tu corazón. Proverbios capítulo 10, versículo 22 nos enseña que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, esta doctrina que el Señor nos habla, su pensamiento nos enseña a que tengamos la bendición, pero del lado correcto. Hay quien trabaja mucho pensando que con eso tendrá bendición. Momento, no por trabajar mucho tendrás bendición, sino confiando en Dios y siguiendo a Cristo tendrás bendición. Amén. Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Qué nos habla el Señor allá? Juan capítulo 6, versículo 63. Esta parte, como decimos, más claro ni el agua. Juan 6:63. Dice su palabra: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En pocas palabras, ¿qué es el pensamiento de Dios? Espíritu y vida. ¿A qué te lleva a escuchar a Dios? A tener espíritu
sano y a tener vida. Isaías capítulo 55, que nos enseña el Señor. En tu vida habías leído tanto la Biblia, ¿verdad? Isaías capítulo 55, pensamiento de Dios para nosotros. Isaías 55. A todos los sedientos, ¿sí?, vengan, dice, a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. No te habla de Bacardí, no te habla de Don Julio, te habla de un vino que lo puedes gozar, ¿verdad? Y que te va a dar felicidad. Y la leche te va a nutrir. Sí. 2. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? En pocas palabras, esto no te está hablando en sentido literal. Cuidado, te está hablando en sentido figurado. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? En pocas palabras, ¿por qué buscas la bendición en otro lado? ¿Por qué buscas con tus medios estar bien con otras cosas? ¿Por qué gastas tus fuerzas? Eso es trabajo. ¿Por qué gastas tu trabajo? ¿Por qué gastas tus fuerzas en lo que no te va a llevar a nada bueno? En pocas palabras, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente. ¿Qué dice en Apocalipsis? El que tiene oído, oiga. Oh, qué interesante. Oídme atentamente, óiganme atentamente y coman del bien. O sea, cuando yo oigo a Dios, como del bien de Él. Así de fácil. Cuando yo oigo a Dios, voy a comer de su bien de Él. Porque Dios para ninguno de nosotros quiere un mal. Yo no he conocido una persona que se ha acercado a Dios y le ha ido mal. No existe. No hay. Porque la esencia de Dios es bendecir al que se acerca a Él. Esa es su promesa. Dice su palabra. Versículo 2. Óiganme atentamente. ¿Cómo tenemos que escucharla? ¿Cómo? Atentamente. Y la palabra atentamente en otras partes de la escritura la maneja como la palabra diligencia. Entender lo que Él nos habla. Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, no te está diciendo que te va a ir bien a medias. Te está diciendo que si tú oyes la palabra de Dios, obedeces a Dios, te sometes a Dios, tu alma se va a deleitar con grosura. ¿Qué es con grosura? De una manera impresionante. Entonces como que el camino de Dios no es como te lo habían pintado. Un camino difícil, un camino feo, un camino lleno de piedras, un camino oscuro, un camino para muy poquitos, porque es muy difícil. No es cierto. El camino de Dios es solamente para quien lo entiende, pero pocos lo entienden. Y el que lo llega a entender, lo llega a disfrutar. Esa es la clave del camino de Dios. Esa es la clave del pensamiento de Dios. Disfrutar su camino. Pero del 100% del mundo cristiano, el 60% no tiene identidad. El otro 40% se divide en dos. Los que siguen a Cristo entendiendo su palabra, y el otro 20% es gente tibia. Gente que no sabe si es de acá o es de acá. Y cuando no hay identidad en la vida de un cristiano, la persona, por mucha religión, se vuelve religioso. Y cuando una persona se vuelve religiosa, dice adorar a Dios y no adora a nadie. Dice creer en Dios y no cree en nadie. Porque la religión lo acabó. Por no tener una identidad, por no ir desde un principio a Génesis capítulo 2, versículo 7, ir al centro del árbol, poner a Cristo en el centro de su vida y oírlo
atentamente y comer de él. ¿Verdad? Pero eso ya lo vimos, ¿verdad? Es un resumen solamente. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos habla el Señor más acerca de su sana doctrina? Aparte de poner a Cristo, el pensamiento de Dios. Segunda Timoteo 3:10. Tú te sabes esa parte. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 10. Sí. Segunda Timoteo 3 versículo 10. Dice: pero tú, le hablaba Pablo a su hijo en la fe Timoteo, pero tú has seguido mi, ¿qué dice ahí? Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. En pocas palabras, cuando tú estás dentro de la doctrina de Cristo, la Biblia, principio doctrinal, no te garantiza que todo será miel sobre hojuelas en la vida. Lo que te garantiza la Biblia es que en medio de tus problemas el Señor estará contigo. Eso sí te lo garantiza. Y eso te da una fe, eso te da una paz, eso te da un reposo. Cuando la persona no está en ese reposo, cuando la persona no vive en la doctrina de Cristo, vive divagando. Hebreos capítulo 3, ¿qué nos enseña? Hebreos capítulo 3, versículo 7. Dice su palabra, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, y vuelve a mencionar la parte, oye, si oyeres hoy su voz, no hagas duro tu corazón, como aquellas personas que provocaron a Dios allá, esos judíos, ese pueblo israelí que lo provocó y trataron de tentar al Señor en el desierto. Dice el 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón. Una persona que anda vagando en su corazón no está firme en la fe, no saben qué creer. Ay, es que esa iglesia me dice una cosa, pero no sé si allá me dicen la verdad o acá. No, yo ya mejor ya me quedo así, ya creyendo en Dios a mi manera. No, nadie te dijo que tienes que creer a Dios a tu manera. Hay una manera bíblica de creerle a Él. Y creer en Dios a la manera, a la doctrina de Dios, es poner a Cristo en el centro, oírlo, obedecerlo y comer de Él. Así de fácil. Así de fácil, ¿verdad? Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Te puedes llamar cristiano, puedes llamarte como quieras, presbiteriano, pentecostal, adventista, de la luz del mundo, de los elegidos, de los 144,000. Llámate como te quieras llamar, pero si no has conocido al Dios de la Biblia, no has conocido a nadie, y el nombre te lo puedes quedar, pero tu corazón va a divagar. Dice su palabra entonces: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El no entrar en el reposo de Dios es cuando la persona no tiene identidad y se siente sola. Gente deprimida, cristianos con depresión.
cristianos sin una visión a dónde ir. Cristianos enojados, cristianos tristes, esa es su manera de vivir. ¿Por qué? Porque no han conocido al Cristo de la Biblia. Pero eso es un pecado, déjame decirte. Versículo 12, ¿qué dice? Mirad hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón, ¿qué dice ahí? Malo, de incredulidad. Es lo peor. ¿Sabes cuál es el único pecado de muerte? El único pecado de muerte conocido bíblicamente es la incredulidad, el no recibir a Cristo. Ese pecado te lleva a la muerte. Ningún pecado te lleva a la muerte. Ninguno. Grábatelo bien. Ningún pecado que tú hayas cometido te lleva a la muerte como este pecado. Por eso dice, fíjense bien, pongan mucha atención en sus vidas, que ninguno de nosotros tenga un corazón malo, de incredulidad. En pocas palabras, la persona que no le cree a Dios tiene un corazón malo. Ay, nanita. ¿Qué provoca el corazón malo? Para apartarse del Dios vivo. Creo que tenía esa parte, si no apúntala, apartarse, ponle arriba apostasía. Apostasía. Sí, apostasía. Eso es apostasía, apartarse, retroceder del camino divino. ¿Quién va a retroceder del camino divino? Nosotros somos una iglesia que tenemos la doctrina que la salvación no se pierde. Entonces tú me podrías decir, bueno, entonces ¿por qué si alguien se regresa del camino pierde su salvación? Un momento. Una persona que se aparta del Dios vivo y que retrocede de la doctrina y de la fe, y si se va al infierno y si se pierde, no es porque perdió su salvación, sino porque nunca fue salvo. Porque el verdadero Hijo de Dios nunca se va a apartar de su papá. Nunca. Es una ley. El verdadero Hijo de Dios nunca se va a apartar. El que no es hijo se irá. El Señor lo dijo de la siguiente forma, muy bonita. El siervo no conoce los pensamientos de su Señor, y el siervo no permanece para siempre en la casa. El hijo sí permanece para siempre en la casa. Yo aquí, más que siervos, quisiera que tú fueras hijo. Porque si tú eres hijo, vas a permanecer al lado de tu papá siempre, y vas a comer del bien de tu papá siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y la palabra siempre significa eternamente. No solamente en este mundo, sino también en el cielo. Muy bien. Dice la palabra del Señor, versículo 13, Romanos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es la diferencia entre mentir y engañar? La palabra del Señor menciona que nosotros le podemos mentir a Dios. Tú le puedes mentir a Dios, yo le puedo mentir a Dios. El mundo le miente diario a Dios. Diario. ¿A Dios se le puede mentir? Sí. ¿A Dios se puede engañar? No. Tú abres tu ventana, mandas a tu niño a la tienda y lo estás viendo, ¿no? Está bueno que juegue fútbol, ¿no? Agarró tu litro de aceite y lo puso de portería. No. ¿Y el kilo de huevo? En el otro lado, ¿no? Y tú lo estás viendo y le dices, ¿por qué llegas tarde? Es que había mucha gente, mamá. Ajá. Muy bien. Y luego, no, pues es que fíjate que luego pasó un ratero y me quiso robar y me escondí. Y por eso me tardé. Ajá. ¿Qué está haciendo el niño contigo? ¿Te está mintiendo? ¿Te está engañando? No.
El problema del pecado es que hace las dos cosas. El pecado, al que no está firme, al que no tiene identidad, el pecado lo engaña, pero primero le miente. ¿Qué hizo Satanás con Eva? Con Adán. Primero les mintió. Serán como Dios. Y la mentira produjo un engaño. Pusieron en práctica la mentira que habían oído. Eso es el engaño. Poner en práctica, creerse la mentira. Ojo, tú le puedes mentir a Dios. Jamás lo vas a poder engañar. Pero cuidado, porque si tu vida no está firme en Cristo, lo más probable es que el pecado ya te engañó. Probablemente es que el mundo ya te engañó. Y dices, no, pues yo aquí estoy bien, yo no le hago mal a nadie. Ay, eso de que Cristo va a venir es puro choro, ni va a venir. Es más, por ahí andan diciendo que Dios ni existe. ¿Ah? ¿Qué enseñan ahora en las escuelas? En la filosofía, que Dios no existe. Y te tengo una buena noticia. Dios no existe. Sí. ¿Por qué? Porque Dios es. Todo lo que existe fue creado. Y Dios no fue creado. Por lo tanto, Dios es. Dios vive. Dios no existe. Cuando alguien te diga, oye, no, pues es que yo creo que Dios no existe, tienes toda la razón. Vives en sana doctrina. Oye, pero tú vas a la iglesia y no crees que Dios existe. Así es, yo no creo que Dios existe. Yo creo que Dios es. Es un pastor del que aprende mucho. Dice, si no los convences, bien, no confúndelos, ¿no? Dice su palabra, Génesis 2:16. Vamos para allá. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien, el hombre al partir que peca entra en tres muertes. El hombre a partir que peca entra en tres muertes. Entra en una muerte espiritual, entra en una muerte física y entra en una muerte eterna. A partir que Eva y Adán hicieron ¡qué rico! A partir de ahí entraron en tres muertes: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Y las tres muertes aplican el día de hoy para los seres humanos, a menos que venga alguien que te rescate del oso. A menos que venga alguien que te rescate de dos. Persona que nace al momento que una mamá da a luz a un hijo, ese niño viene con tres muertes. Viene con muerte espiritual, viene con muerte física y viene con muerte eterna, porque ese niño crecerá y morirá. Pero si ese niño, que ya fue un muchachito, que ya fue una persona adulta, no se arrepintió de sus pecados y no recibió la gracia de Cristo, en toda su vida vivió muerto, sin Dios. El día que muera, entra una muerte eterna. Persona que nace y tiene las tres muertes, vive en un principio muerto espiritualmente, ¿sí? Pero recibe a Cristo y Cristo lo hace vivir. O sea, ya no está muerto, ya vive. Dice su palabra en Efesios capítulo 2, versículo 1, que nosotros estábamos muertos en otro tiempo en nuestros delitos y en nuestros pecados. Tú estabas muerto, yo estaba muerto.
pero el Señor ya te resucitó, ya te libró de una muerte. ¿Cuál es esa muerte? Muerte espiritual. Ahora ya vives, gozas del paraíso de Dios. ¿Cuál es la segunda muerte de la que te libra? La más importante, la muerte eterna. No te garantiza la Biblia que tú vas a vivir eternamente aquí en este mundo, porque este mundo no es eterno. Dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 90 que nuestros días, aún los más fuertes, dice que es de 80 años. Mi papá ya ve en tiempos extras. Bueno, es que mi papá no es humano, por si no lo sabían. Él es punto y aparte. Ya le quitaron un riñón. Dios lo sanó del cáncer. Ya lo atropellaron. ¿Sí? Y ahí está, como si nada. Se cayó en una cisterna. ¿Sí? Sufrió la devaluación de Carlos Salinas de Gortari. Y ahí está. Fíjense. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero nadie nos garantiza que vamos a estar en este mundo eternamente. Lo que el Señor te garantiza es que Él te libra de dos muertes. Cuando el Señor le dijo, ciertamente morirás, ¿cuál es el pensamiento de Dios? No comas. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. No comas. Y el hombre comió. Muy bien. ¿Qué otra opinión tiene Dios? ¿Qué otra opinión tiene Dios acerca de nosotros? Eso es muy importante y tú te lo sabes de memoria. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Pensamiento de Dios. Y de aquí vienen muchas cosas, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Pensamiento de Dios, doctrina de Cristo. Dice, si se humillare mi pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Pero para humillarte, ¿qué debes de tener? Humildad, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, tú invocas a Dios. En este lugar invocamos a Dios. ¿Qué debe de haber? Humildad, para arrepentirse, para invocar su nombre. Dice su palabra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pensamiento de Cristo, no mi pensamiento. Lo que yo diga no interesa, lo que diga el Señor. Si tú te humillas, te arrepientes, buscas a Dios, Él va a sanar tu vida, va a sanar tu tierra. En pocas palabras, quiere decir que Dios es un Dios de bendición. Así como que ya está mejor, ¿no? Pero ¿para qué le gusta humillarse delante de Dios? A pocos. Hay cristianos que han comprado la lotería para volverse millonarios. Híjole, a ver si ahora sí me cae. Busca a Dios y te va a ir bien. Busca a Dios y te irá bien. Dice su palabra. Búscalo, dice su palabra. Sí. Humíllate, búscalo, arrepiéntete, ora y te va a ir bien. Sí, muy bien. En pocas palabras, ¿qué es la sana doctrina de Cristo? Los principios de la sana doctrina. Obedecer a Dios. ¿Qué más nos habla acerca? Mateo capítulo 22, versículo 37. ¿Qué nos enseña su palabra? Mateo capítulo 22, versículo 37. Vamos para allá. Dice su palabra. Desde el 34. Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Hicieron una bolita, ¿verdad? Y uno de ellos,
intérprete de la ley, preguntó solamente por hacerle la maldad, solamente por hacerlo caer, por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En pocas palabras, ¿cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cuál es seguir la ley de Cristo? Muchos dicen: es que hay que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué es obedecer los mandamientos de Dios? Ponerle una penca de nopales de la espalda, ¿verdad? ¿Qué son los mandamientos de Cristo? Amar a tu Dios. Cuando amas a Dios con toda tu, observa el orden, es muy importante. Dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué comienza diciendo? Con corazón, ¿sí? Con alma. Versículo 1 en adelante. Dice su palabra, Deuteronomio 6, del 1 en adelante: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Es la palabra doctrina, el enseñar, ¿verdad? Para que los pongas, ¿por qué? Por obra. ¿Qué hay que hacer con la ley de Dios? Ponerla por obra, ¿verdad? En la tierra en la cual pasas tú para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, Israel, oye pues, oh Israel. Pero no solamente le habla a Israel, te habla también a ti. Y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno en tres personas, en tres divinidades. Sí, Dios es uno. El 5, ¿qué dijo Jesús allá en Mateo? ¿Qué dice Dios aquí en Deuteronomio? 5, y amarás a Jehová tu Dios ¿con qué? ¿Cuál es el orden que dijo Jesús? El mismo. ¿Te das cuenta? El mismo. Dijeron los jarochos, el mismo. Esto es la ley de Dios. Sí. Amar a Dios y a tu prójimo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, ¿verdad? ¿Cuántas veces le repetimos la palabra de Dios a nuestros hijos? Cuando no le repites la palabra de Dios a tus hijos, alguien más le va a repetir algo a tus hijos. Créemelo. Créemelo. Si tú dejas de hacer tu chamba, alguien va a hacer tu chamba. Y no muy buena. No muy buena. Deja de repetirle la palabra de Dios a tus hijos, y alguien se las va a repetir. Alguien les va a repetir su doctrina de ellos. Y créeme, no es muy bueno. Dice la palabra del Señor entonces. Sí. Bueno, ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas, y tendrás en tu vida bendición. Bueno, es un resumen, no podemos decir todo. ¿Sí? Solamente queremos que tú como cristiano entiendas que el orden
divino, el pensamiento de Dios es que tú obedeces, Él manda, tú te sujetas, Él ordena y te va a ir bien. Sí. Muchos dicen, bueno, ¿por qué tenemos que venir al templo? ¿Es forzoso venir al templo? ¿Quién inventó el templo? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Esta pregunta te la van a hacer siempre, ¿verdad? ¿Por qué hay que ir al templo? ¿Por qué hay que congregarse? ¿Por qué? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y con esto vas a entender mucho de la oración y de la presencia de Dios. Segundo de Crónicas 7, 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿De qué venía hablando? Toda la lectura desde el capítulo 7 viene hablando de una sola cosa: cuando Salomón hizo la casa de Dios. Por eso el Señor decía: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. ¿Quién eligió este lugar? No tú ni yo, Dios. ¿Sí? ¿Quién lo santificó? Dios. ¿Por qué es importante venir? Porque en este lugar están los ojos de Dios atentos y sus oídos atentos a la oración de los que vienen aquí. Tú le puedes pedir en cualquier lado, pero Él dijo: yo elegí una casa para que ahí vayas a pedirme. Cuando tú necesitas dinero, ¿verdad?, no vas a la escuela de tus hijos. Hay un lugar muy bonito, ¿verdad?, que se llama, empieza con B y termina con O. ¿Cómo se llama? Banco. Ahí vas a pedir dinero, ¿verdad? No van a ir a ofrecerte dinero a tu casa, tienes que ir al banco. El lugar de las bendiciones está aquí, porque dice: yo he elegido y santificado esta casa para que en ella esté mi nombre para siempre, y mis ojos, pero lo más importante, y mi corazón. El corazón de Dios está en este lugar. Hay un lugar donde a Dios le gusta estar, y ese lugar es aquí, porque lo hizo, porque fue su idea de Él, ¿verdad? Entonces, cuando a ti te cae el 20 que yo le puedo pedir donde sea, pero el lugar correcto es su casa, vienes aquí y recibes bendición de Dios. Vienes aquí, algo va a pasar en tu vida. Dice su palabra: no dejándose de congregar, como a muchos ya se les hizo costumbre, sino antes dice exhortándonos, porque el tiempo está cerca. Entonces la palabra de Dios nos enseña eso, ¿sí? No es pensamiento mío, no es pensamiento del pastor que obliga a la iglesia a venir. No. Entender que en la casa de Dios encontramos paz. Y David lo sabía, en Salmo capítulo 84: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Entonces, el pensamiento de Dios es ese: que tú, cada día, como hijo de Dios, aprendas a vivir bajo su propósito, bajo su pensamiento. A partir del próximo domingo, ahora sí ya comenzamos con doctrina. Yo les dije, vamos a dividir dos cosas: la doctrina y la liturgia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la doctrina, sí, el creer, y otra cosa es la liturgia, cómo se hacen las cosas. Vamos a aprender mucho. A partir del próximo domingo comenzamos ya, ahora sí en forma, con la doctrina de Cristo, ¿sí? Vamos a dar gracias a Dios.